neurólogo Diego Rosselli, del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. ¿Por qué los invitamos a que compartan esta entrevista y a que nos acompañen a través de Facebook Live, de YouTube, de Periscope y de semana.com en esta entrevista? Porque el doctor Rosselli ha hecho una proyección. Hasta hoy tenemos 3 casos de fallecidos por coronavirus en Colombia. Tenemos confirmados 277 casos. Pero ¿qué viene? ¿Qué se viene para Colombia? ¿Qué podría venir para Colombia? Esto no, evidentemente, los únicos que pueden hacer esas proyecciones son los expertos, son los científicos. Doctor Rosselli, bienvenido a Semana Noticias. Hola Vicky, ¿cómo está? Me da pena porque aquí trabajando desde la casa, mi corbata no es la más elegante, pero ahí estamos encerrados. Todos estamos así, mire, andamos de camiseta, de sudadera, pero estamos prestando un servicio a toda la comunidad, a todo el país que esté bien informado, con información confiable. Doctor Rosselli, ¿cuántas personas en esa proyección que usted hace con su equipo pueden llegar a morir en Colombia por coronavirus? Es duro pronunciar esta palabra, pero ¿cuáles son las proyecciones de su estudio y en qué consiste ese estudio? Mire, Vicky, esto no es magia, no es bola de cristal. Proyección matemática de las enfermedades y los modelos matemáticos es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. Obviamente el margen de duda que podemos tener acá y de incertidumbre en una enfermedad nueva es mayor que si estuviéramos haciendo proyecciones de una enfermedad crónica o una enfermedad ya bien reconocida como el SIDA. Pero las proyecciones que hacemos nosotros dependen de varias cosas. Uno es la tasa de letalidad, o sea, la mortalidad que genera la infección, que hasta ahora las cifras parecen indicar que son alrededor del 4%. Eso puede cambiar porque hay un buen número de pacientes asintomáticos y ese en este momento en el mundo científico es uno de los grandes debates. Por cada paciente que consulta, por cada paciente que se enferma, ¿cuántos más hay que no lo hacen? Y por eso las proyecciones nos atrevemos a hacerlas apenas a un mes, que es cuando tenemos como alguna certeza dada la característica de la epidemia en otros países. Porque si ese 4% se llegara a mantener y la tasa de asintomáticos es baja, y asumimos lo que dice la directora del Instituto Nacional de Salud, que hemos de tener al final de la epidemia el 70% de la población colombiana afectada, o sea, 35 millones de habitantes, aplíquele el 4% y eso es una mortalidad enorme. Todavía tenemos incertidumbre y las cifras que estamos publicando son más o menos a corto plazo en el próximo mes. ¿Cuántas personas serían, doctor Rosselli, en esas prudentes estadísticas que ustedes están manejando, así como usted nos dice, basados en el estudio epidemiológico y el comportamiento que están viendo? Creo que son muy prudentes, como dice usted, esas estimaciones que están haciendo. ¿Cuántas personas? Pues mire, las proyecciones que estamos haciendo dependen de muchas cosas. Hay varios escenarios. El mejor escenario es si logramos bajar la tasa de transmisión de la enfermedad a lo que llamamos un índice de 1.5, o sea que cada paciente contamine o afecte, infecte a 1.5 pacientes más. Entonces el estimado que hacemos, aquí lo estoy corroborando de nuevo, esto es que de aquí al 19 de abril, o sea, de aquí a un mes, tendríamos 53.000 personas afectadas. De esas, por cada 1.000, entonces estarían muriendo 40, multiplique 40 por 5.000 y eso es más o menos el estimado que podríamos hacer de aquí a un mes del acumulado de muertes. ¿40 por qué? 40 por cada 1.000 Ujú. y es 40 por 50, o Sí, sí, sí. sea, 2.000. 2000. Dora, lo escucha el doctor Rosselli. Sí, doctor, revisando cifras a nivel internacional en medio de toda esta angustia, sobre todo en Italia, donde hoy ya son, acaba de subir a 6.077 los muertos, justamente en Italia, hoy por primera vez se reporta un leve descenso en la cantidad de personas contagiadas y creen los italianos que entre el 23, es decir, hoy hasta el 25, llegan al pico del contagio y empiezan a bajar. Explíquenos eso del pico, qué quiere decir y para cuándo el pico en Colombia. A ver, el pico de la epidemia también nuevamente hay muchos factores que pueden incidir sobre eso, pero de todas maneras los pronósticos están entre finales de abril y segunda semana de mayo. Entonces, pues todavía nos queda la mayor parte de la epidemia por delante. Para ¿Qué quiere poder, decir el pico, doctor?
¿Qué quiere decir el pico exactamente? Es cuando el número de casos nuevos que se van presentando día a día es inferior al día anterior. Eso se logra en una epidemia típica y clásica cuando ya no queda población susceptible, es decir, cuando ha llegado el porcentaje de infectados a un nivel muy alto. La estimación que se hace, eso es lo que se llama el efecto rebaño. No se necesita que le dé a todo el mundo. Con que un 60 a 80% de las personas tengan la enfermedad, ya quedan inmunes y algo que se asume que sea cierto acá, entre otras cosas, no tenemos certeza sobre eso, y por ende la cifra de los nuevos contagiados día a día empieza a bajar. A eso se refiere el pico. Ahora, Eso del efecto rebaño fue lo que hizo el presidente Boris Johnson. El primer ministro británico se la jugó por el efecto rebaño y es que la intención era dejar que la gente se contagiara para que tuviese el virus como un desarrollo orgánico, si se quiere. ¿Eso estaba bien? pues en teoría está bien, pero tiene varios problemas y es que él asumía que, y aquí también en un principio se pensó eso, que guardando a los viejos se iba a evitar su contagio a los adultos mayores, pero eso no es cierto si el resto de la comunidad sigue circulando. Y dos, que de todas maneras, si tenemos unas tasas de mortalidad que puede que no sean ese 4%, sino que sean de 2 o incluso de 1% de toda la población general es una cifra demasiado grande como para que estemos esperando a que simplemente se dé el ciclo natural de la epidemia. Jairo, Jairo. Doctor, sí. Ayer escuchaba al presidente Iván Duque y al ministro de Salud que nos estaban contando que más o menos estamos en la segunda semana y en la quinta es donde se viene el pico más fuerte, que es la contención y combatir esto. Mi pregunta es, ¿usted cree que la cuarentena, según esas cuentas, se debería prolongar después del 3 de abril como está planteada en este momento? ¿Quiere que le conteste la verdad o La una verdad, No, respuesta muy la la clara? verdad. verdad, por favor. Sí, 19 días va a tener un efecto indudable. Ahí vamos a poder descender dramáticamente la cifra de contagiados, pero es claro que una vez se suspenda la cuarentena y todo el mundo empiece a andar nuevamente, la epidemia se dispara de nuevo. Así que mi posición personal, y habrá que discutirlo con más detalle porque las consecuencias económicas y sociales de la cuarentena son grandes, es que 19 días no va a ser suficiente. Es importante preguntarle, doctor, este virus, ¿cómo se comporta? ¿Se comporta distinto en cada persona? Hay unos grupos poblacionales que están en mayor riesgo porque también hemos visto que hay gente joven que ha muerto por el virus. Bueno, ahí sí se está metiendo en un terreno en que yo no soy experto, lo mío es el manejo como profesor de epidemiología, pues el manejo de los números, de las cifras y ya los aspectos inmunológicos, pues no me considero ser la persona más apropiada para ello. Lo que sí es clarísimo por los datos epidemiológicos es que la edad es una variable muy importante, así como las comorbilidades, que o sea, la presencia de diabetes y de enfermedad cardíaca y de cáncer agravan el pronóstico, que además estas son enfermedades que se asocian de todos modos con la edad. Así que ese comportamiento está claramente descrito por los datos. En cuanto a que haya personas que sean resistentes, a ver, uno de los grandes debates es la cantidad de personas asintomáticas, es decir, que Claro. estén cargando con el virus y que no tengan ningún síntoma y por ende lo estén repartiendo sin siquiera darse cuenta y probablemente sin siquiera ser detectados porque como están las cosas no se les hacen las pruebas de diagnóstico. Ese elemento, el de los asintomáticos, tiene un lado negativo, evidentemente, que nos complica frenar el progreso de la epidemia, pero también tiene un lado positivo porque más fácilmente se terminará llegando al efecto rebaño. Si ese número es suficientemente grande, entonces esos asintomáticos que seguramente son inmunes ya después de un tiempo, Sí. ayudan a que se llegue más temprano al pico de la epidemia. Así que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Claro, y hay algo en torno a como en consonancia con lo que le preguntaba a mi compañero Jairo Lozano que me gustaría preguntarle. En esas proyecciones, ¿se puede hacer cuánto tiempo en la vida real, en términos de números reales, se debería hacer la cuarentena? Digamos, ¿cuánto tiempo? Hoy tenemos 19 días más los 4 del simulacro, eso es lo que tenemos hoy en Colombia. ¿Cuántos días realmente se necesitan para que desaparezca el virus? No pensemos en las cosas económicas, no pensemos en nada. ¿En cuánto tiempo podría estar muerto el virus?
¿Esa proyección se puede hacer? Mire, eso dependería de qué tan severa es la cuarentena. Si nosotros hiciéramos una cuarentena del 100%, nadie se moviera de su casa y por ende nos quedáramos sin la circulación ni de los vigilantes, ni de la fuerza pública, ni de los que distribuyen los alimentos, o sea, eso es inviable. Una cuarentena de 19 días sería suficiente. Con eso acabábamos el virus, si detectábamos a todos los que están con la enfermedad y a sus contactos, con eso sería suficiente. Pero esa no es la realidad. Ahora, ¿cuánto más se podría necesitar? Pues no sabemos, porque nadie ha hecho una cuarentena suficientemente prolongada para eso. Así que es algo de lo que estamos aprendiendo todavía. Doctor, esta es una pregunta que nos hacemos frecuentemente todos desde la casa, y es los cuidados, cómo debe ser el trato del día a día, pues todos que estamos en nuestros hogares con nuestros seres queridos, con los demás. Usted que es científico y sabe para que por favor nos aconseje a todos. Bueno, nuevamente estamos en un terreno del que le puedo contar lo que he leído, pero no soy experto en el mecanismo de comunicación del virus. Lo que sí es clarísimo es que mientras más evitemos la cercanía y los contactos, mejor, mientras menos estemos compartiendo eh, alimentos y cubiertos y, en fin, eso también podría ayudar. Eh, Mientras menos estemos saliendo a la calle, o sea que aquí hay que fortalecer los domicilios, por ejemplo, teniendo cuidado también y ellos en últimas están corriendo un riesgo y hay que reconocérselo de alguna manera. Eh, el, de todas maneras, tener cuidado con la entrada de personas a la casa y las normas de higiene, de eso hay bastante en redes, sin necesidad de entrar en histeria, pero sí hay que tratar de ponerle el freno lo más posible a la epidemia. Dora. Sí, doctor, bueno, aprovecho, Vicky, para decirle que tengo una última hora, tengo el resultado de Angela Merkel, no tiene coronavirus Angela Merkel. Doctor, en Estados Unidos hay un debate hoy porque todos los días salen los gobernadores, el presidente Trump, a ofrecer una rueda de prensa, pero hay quienes dicen que si estuviésemos en una guerra, bélica, estaríamos escuchando a los generales, a los militares hablar, que esta vez los que tienen que ser escuchados son los científicos y no los políticos, y le están pidiendo al presidente Trump que se haga a un lado y que deje que los científicos sean lo que les expliquen al país qué hay que hacer. ¿Usted qué opina de eso? Pues vea, yo como saben, los contactos míos he sido poco afín al gobierno y al partido del gobierno. Le debo reconocer al presidente Duque que ha escuchado los conceptos de los científicos. Estados Unidos ha sido tradicionalmente en el mundo de la política en salud, de sistemas de salud, un ejemplo a no seguir. Y con Donald Trump nos hemos ido al extremo. La lección que aprenderán los gringos con esa falta de respuesta a la comunidad científica se está viendo ya. Sí. Estoy viendo aquí, Dora, desde Panamá un comunicado, dice lo siguiente, el Ministerio de Salud de Panamá. Informamos a la población de manera responsable y transparente del fallecimiento de 2 personas más por producto de COVID, suscitados luego del corte de este domingo 22 de marzo. Y dice, las defunciones fueron notificadas al sistema epidemiológico luego de que el instituto conmemora, bueno, menciona allí, menciona una persona de 92 años y una menor de 13. Ahí es donde uno se queda como desconcertado, doctor. Claro, habría que mirar qué tenía la paciente, si tenía alguna patología o cómo fue, pero imagínese usted, una menor de edad. Sí, es excepcional. Habría que analizar con más detalle qué fue lo que ocurrió allá, pero también es para recordarles a los jóvenes que no están exentos de complicarse. Parte de la reacción de muchos es que esto no es problema mío, a mí no me va a pasar nada, y vemos que puede inclusive afectarlos a ellos. Pues doctor, queríamos conversar con usted, agradecerle por este contacto. Ojalá podamos volver a conversar a medida que esto avance. Uno los escucha a ustedes que son los que saben y por un lado empieza a tener un poco de tranquilidad para saber las cosas cómo son, cómo se están proyectando, para que no nos cojan por sorpresa, pero también carga uno angustia, ¿no? Porque es pensar que estamos en una situación muy incierta. Nunca, ustedes como científicos, pensaban que algo así podía ocurrir en el planeta. Pues la verdad ya habíamos tenido los sustos de otras enfermedades epidémicas como el ébola o el SARS, pero ninguna de esta severidad. La verdad, yo que tiendo a ser escéptico, si me hubieran contado esto hace un año, yo habría pensado que no iba a ser cierto, pero estamos enfrentados a ello.
Y le confieso que muchas de las personas que allegadas a mí, alumnos y colegas, en un principio sobre todo estaban diciéndome que yo estaba haciendo entrar en pánico a la población y alarmando más allá de lo necesario. Y yo les digo que no, que ahorita lo que tenemos es que alarmar a esos que no se han alarmado y que no le han visto la seriedad. Obviamente debemos guardar la calma, ser prudentes, ser cautos, pero ahorita lo que necesitamos es solidaridad y que la gente entienda. Necesitamos información y gracias a ustedes por estar colaborando en eso. Pues, doctor, mil gracias, doctor Rosselli. 1 de la tarde, 2 minutos. Un abrazo. Bueno, pues. Un abrazo.